Buen día, maestro. Hoy estamos presentando el examen de primer departamental de la materia de calibración de instrumentos. Los integrantes somos yo, Hernández Cervantes Luis Enrique, y mi compañera. Hernández Torres Citlali Guadalupe. Y ella va a leer la primera diapositiva y vamos a ir explicando cada uno el contenido de cada una de las diapositivas. Bueno, empezamos con el vocabulario internacional de metrología con algunos conceptos. La metrología es el conjunto de conocimientos relativos a mediciones. Es la ciencia de las mediciones correctas y confiables. Instrumentos de medición son dispositivos que se utilizan para comparar magnitudes físicas. Como unidades de medida se utilizan los estándares o patrones ya establecidos. La clasificación de instrumentos de medición. Existe medición directa que se clasifica en manuales graduados y en manuales no graduados. También está la medición indirecta, por medio de amplificación que sería mecánica, neumática, electrónica y óptica. Magnitud medible, atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que es susceptible de ser distinguido cuantitativamente y determinado cuantitativamente, propiedades físicas que son susceptibles a ser medibles. Unos ejemplos de ellos son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, etcétera. Magnitud derivada. La combinación de las unidades básicas se obtienen las demás unidades determinadas unidades derivadas y que permiten definir cualquier magnitud física, como por ejemplo el área, el volumen, la fuerza, la presión y la energía. También tenemos la magnitud de influencia. La magnitud de influencia que no es el objeto de la medición, pero que tiene un efecto sobre el resultado. La variación como por ejemplo tenemos la variación de la temperatura, afectan a las dimensiones geométricas de los cuerpos, por lo que la temperatura es una magnitud que influencia en la medida de las longitudes. La medición. La medición es un conjunto de operaciones que tienen por objetivo determinar el valor de la magnitud. En la medición se encuentra el método de medida, que es un conjunto de las operaciones técnicas y prácticas utilizadas mediante la ejecución de mediciones según su principio perdón. Luego, método de medida directa. El valor de la magnitud que se obtiene directamente. Ejemplo, la medición de presión o energía. El método de medida fundamental. El método en el que una magnitud a medir se determina midiendo magnitudes básicas. El método de medida según definición. Método de medida de acuerdo con una definición de la unidad de magnitud. Método de medida por comparación directa, en el que la magnitud a medir se compara directamente con una magnitud a reemplazar. El método de medida por sustitución. La magnitud a medir se reemplaza por otra magnitud de la misma naturaleza de valor conocido, esperando que los efectos sean parecidos. Principio de medidas, fundamento científico de un método de medida, proceso de medida, totalidad de la información, equipos y operaciones relativos a la medición. Repetitividad, grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurado, cumpliendo con ciertas condiciones. Reproducibilidad, grado de concordancia entre los resultados de las medidas del mismo mensurado cuando las mediciones individuales se han efectuado cumpliendo con ciertas condiciones.
Se presentan ahí dos imágenes que representan la repetitividad y la reproducibilidad. Y ahora, los resultados de una medición. Resultados de una medición. Valor de una magnitud medible obtenida por medición. Resultado bruto, o sea, el no correcto. Resultado de una medición antes de corregir los supuestos errores. Resultado corregido. El resultado corregido de una medición antes de corregirlo de supuestos errores sistemáticos. Sistema de medición. Es el conjunto de instrumentos de medida y otros dispositivos acoplados para efectuar una determinada medición. El Sistema Internacional de Unidades. Sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas. CGPM. Em, Sigue el patrón. El patrón es una medida materializada, instrumento de medida o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar, reproducir una unidad a uno o varios valores conocidos de una magnitud para transmitirlas por comparación a otros instrumentos de medida. Los tipos de patrón son primario, patrón que tiene la más alta calidad metrológica en un campo específico. Secundario, patrón cuyo valor se fija con comparación con un patrón primario. Internacional, patrón adoptado por acuerdo internacional como referencia para fijar los valores de los demás patrones de la magnitud considerada. También existen el nacional, patrón reconocido por una decisión oficial nacional como base para fijar en un país los valores de los demás patrones de la magnitud considerada. El patrón de referencia, patrón en general de la más alta calidad metrológica disponible en un determinado lugar, del que se derivan las mediciones efectuadas en el mismo. Patrón de trabajo, patrón que habitualmente, calibrado por comparación con un patrón de referencia, se utiliza corrientemente para calibrar o controlar medidas materializadas o instrumentos de medida. La calibración. Es asociado como comparación, conjunto de operaciones en condiciones específicas. La incertidumbre es un parámetro asociado con el resultado de la medida que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser razonablemente atribuidos al mensurado. Dimensión de una magnitud. Expresión que representa la magnitud de un sistema de magnitudes como el producto de potencias magnitudes básicas de este sistema. Error. Es el resultado de una medida menos el valor verdadero de la medida, puesto que no puede determinarse el valor verdadero en la práctica de un valor convencionalmente verdadero. Factor de corrección. Factor numeroso por el que se multiplica el resultado bruto de una medición para compensar un supuesto error sistemático. Trazabilidad. La propiedad del resultado de una medición, por lo cual ella puede ser relacionada con patrones de medición apropiados. Institutos Nacionales de Metrología país de mantener los patrones que se utilizan como base para fijar en un país los valores de los demás patrones, como por ejemplo el Instituto Nacional de Metrología de Japón o el Centro Nacional de Metrología, CENAM, en México, en donde se pueden encontrar todos los patrones de medida. Teoría de los errores. La variación de nuestras observaciones durante la inspección en parte es en parte variación del proceso y en parte errores de nuestras mismas observaciones. Esos errores pueden deberse a la inexactitud e imprecisión del instrumento de medición, a nuestra falta de habilidad o a nuestra falta de habilidad. Existen tipos de errores como el error sistemático es debido al apartado, al medio ambiente, al operador
También existen los errores aleatorios que son debido al apartado y al medio ambiente. Medida del error. Se mide mediante la incertidumbre que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El error absoluto es igual al valor leído menos el valor convencionalmente verdadero. El error relativo, que es igual al error absoluto entre el valor convencionalmente verdadero por 100, por 100%. Exactitud, capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Este se refiere a que tan cerca del valor real se encuentre el valor medido. Precisión, se refiere a la dispersión del conjunto de una magnitud. Cuanto menos es la dispersión, mayor es la precisión. Aquí tenemos unos ejemplos de exactitud, cuyo valor real del diámetro de este círculo es 4.00 pulgadas y su valor máximo es 4.025 pulgadas. Y valor mínimo, como valor mínimo tiene 3.975 pulgadas, con una alta exactitud pero baja precisión. Y luego precisión. Y luego tenemos ejemplo de precisión. Tenemos un círculo con un diámetro de 4.00 pulgadas más o menos, cuyo valor real es de 4.000 pulgadas, y cuyo valor máximo es de 4.025 pulgadas, teniendo un valor mínimo de 3.975 pulgadas. Y aquí en los puntos negros se puede ver una alta presión, pero baja exactitud. Dentro de la calibración existe la norma ISO 10012, Sistema de Gestión de la Medición, Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. En esta norma internacional incluye tanto requisitos como orientaciones para la implementación de sistemas de gestión de las mediciones y puede ser útil en la mejora de las actividades y de la calidad de los productos. El objetivo de su campo de aplicación especifica que los requisitos genéricos proporcionan orientación para la gestión de los procesos de medición y la confirmación metrológica. También demuestra el cumplimiento de los requisitos metrológicos. De los requisitos generales, la organización debe especificar los procesos de medición y el equipo de medición sujetos a las disposiciones de la norma internacional. Quiere decir que solamente la norma es un ejemplo de cómo manejar los requisitos y la implementación para la calidad de los productos. Responsabilidad de la dirección. Tiene que tener un enfoque al cliente. La dirección de la función metrológica debe asegurarse de que, inciso A, los requisitos de medición del cliente se determinan y se convierten en requisitos metrológicos. El sistema de gestión de la medición de las mediciones cumple los requisitos metrológicos de los clientes. Inciso C. Puede demostrarse el cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente. También contamos con objetivos de calidad. La dirección de la función metrológica debe definir y establecer objetivos de la calidad medibles para el sistema de gestión de las mediciones. Deben definirse criterios de desempeño, objetivos y los procedimientos para los procesos de medición, así como para su control. También existe la gestión de los recursos. Es responsabilidad del personal. La dirección de la función metrológica debe definir y documentar las responsabilidades de todo el personal asignado al sistema de gestión de las mediciones. Contamos también con recursos materiales. El equipo de medición, por ejemplo, todo el equipo de medición necesario para satisfacer los requisitos meteorológicos especificados debe estar disponible e identificado en el sistema de gestión de las mediciones. El equipo de medición debe ser utilizado en un ambiente controlado o suficientemente conocido para asegurar resultados de medición válidos.
el medio ambiente. Se debe realizar el seguimiento y cumplimiento, al mismo tiempo registrar las condiciones ambientales, ya que pueden afectar a las mediciones. Las correcciones debido a las condiciones ambientales deben registrarse y aplicarse en los resultados de la medición. La confirmación metrológica tiene generalidades. Debe ser diseñada e implementada para asegurar que las características cumplen los requisitos metrológicos. Las características metrológicas del equipo de medición deben ser aprobadas para el uso previo. Los registros de los procesos de confirmación metrológica. Los registros de proceso de confirmación metrológica deben de estar fechados y aprobados por una persona autorizada. Los registros del proceso de confirmación metrológica deben mantenerse y estar disponibles cuando se necesiten. Proceso de medición. La realización del proceso de medición. Este proceso de medición debe llevarse a cabo bajo las condiciones controladas y diseñadas para cumplir con los requisitos estipulados. Los registros de los procesos de medición. La Fundación Metrológica debe mantener registros para demostrar el cumplimiento de los requisitos de los procesos de medición. Incertidumbre de la medición y trazabilidad. Incertidumbre de la medición. El análisis de la incertidumbre de la medición debe complementarse antes de la confirmación metrológica del equipo de medición y de la validación del proceso de medición. Deben documentarse todas las fuentes conocidas de la variabilidad de la medición. La incertidumbre de la medición debe ser estimada para cada proceso de medición cubierto por el sistema de gestión de las mediciones. La trazabilidad. La trazabilidad a las unidades del sistema internacional debe lograrse por referencias a un patrón primario apropiado o a una constante natural, cuyo valor se conozca en términos de las unidades del sistema internacional. Los patrones de consenso solamente deben ser utilizados en situaciones contractuales cuando no existan las unidades del sistema internacional de medición correspondientes o las constantes naturales reconocidas y así se haya acordado. Análisis y mejoramiento del sistema de gestión de las mediciones. Se llevan auditorías y seguimientos. Es decir, para satisfacción del cliente. La función metrológica debe realizar el seguimiento de la información relacionada con la satisfacción del cliente para determinar si se han cumplido las necesidades metrológicas del mismo. También las auditorías del sistema de gestión de las mediciones. La función metrológica debe planificarse y ser realizada y realizar auditorías al sistema de gestión de las mediciones para asegurarse de su continua y eficaz implementación y cumplimiento de los requisitos especificados. Los resultados de la auditoría deben comunicarse a las partes involucradas dentro de la dirección de la organización. Por último, se encuentra el control de las no conformidades. El proceso de medición no conforme. Cuando se identifique un proceso de medición no conforme, el usuario del proceso debe determinar las consecuencias potenciales y tomar acciones correctivas apropiadas. Equipo de medición no conforme. Cuando el equipo no sea no conforme, que no pueda recuperar sus características metrológicas previstas, debe marcarse claramente o identificarse de alguna manera. La confirmación metrológica del equipo para otros usos debe asegurar que su nuevo estado se indica claramente e incluye la identificación de sus limitaciones de su uso. La mejora. Acción correctiva.
Cuando un elemento del sistema de gestión de las mediciones no cumple los requisitos especificados, o cuando los datos pertinentes muestran una tendencia inaceptable, debe actuarse para identificar la causa y eliminar la discrepancia. La acción preventiva debe determinar las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales de mediciones o confirmaciones, con el fin de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Bueno, eso fue todo de nuestra parte. Les agradecemos su atención, yo y mi compañera Citlali. Muchas gracias.